Amén, bendiciones, buenas noches, ¿cómo están? ¿Están bendecidos? Como siempre, ¿no? Bienvenidos a esta reunión de mediados de semana. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos y hermanas que están presentes en este lugar físicamente y también a todos los que están conectados en este momento a través de las diferentes redes sociales. Esperamos que la palabra que vamos a escuchar hoy va a ministrar sus vidas y sus corazones. Siempre tratamos el día miércoles de compartir una palabra que tenga bastante contenido de estudio bíblico o de enseñanza, ¿verdad?, de doctrina. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema fórmula de nutrición espiritual. Fórmula de nutrición espiritual. Y vamos a tener nuestro versículo base en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, 2 de Corintios 4, 16. Es un versículo que hemos leído bastantes veces, pero vamos a leerlo hoy bajo el contexto de la nutrición espiritual. Amén. Dice el versículo 16, por tanto, no desfallecemos. Amén. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Voy a leer ese mismo versículo 16, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: es por esto que nunca nos damos por vencido. Diga, yo nunca me doy por vencido. Una vez más, dígalo fuertemente: yo nunca me doy por vencido. Dice, por esto es que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Lo vuelvo a leer. Es más, léanlo conmigo, por favor. Versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. ¿Lo están leyendo conmigo? Listo, léanlo. 1, 2, 3. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Padre, te damos las gracias por este momento, Señor. Pedimos que esta palabra, Señor, que tú has traído para cada uno de nosotros, tanto los que estamos presentes como los que están viendo en línea, Señor, que esta palabra edifique sus vidas, edifique el alma de ellos, el espíritu de ellos, y que su mente, Señor, sea renovada con el poder de la palabra. Gracias, Señor, por este momento y por este tiempo. Recibimos tu palabra con acción de gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos, como dije al comienzo, a hablar acerca del tema, la fórmula de nutrición espiritual. Si ustedes se dan cuenta, la Nueva Traducción Viviente lo pone de una manera tan específica que está diciendo, ¿verdad?, que aunque nuestro cuerpo, dice, nuestro cuerpo está muriéndose. En la Biblia de las Américas dice, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. En la Nueva Versión Internacional dice, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando. Habla de decaer, desgastar, y como dice la Nueva Traducción Viviente, muriéndose. Aquí hay algo muy importante. Dice que la renovación espiritual de una persona, el crecimiento espiritual de una persona, la cualidad de vida, la calidad de vida de una persona no tiene que ver nada con la edad, no tiene que ver nada con su cuerpo. No tiene que ver nada con eso.
La Biblia aquí claramente dice que aunque nuestro cuerpo va decayendo, aunque nuestro cuerpo, como dice otra versión, se va desgastando, aunque nuestro cuerpo, como dice la nueva traducción viviente, está muriéndose, nuestro espíritu, dice, va renovándose cada día. Habla de que el espíritu humano se va renovando cada día. Es por eso que me veo una vez más en la necesidad de hablar acerca de este tema tan importante como lo es la nutrición espiritual. ¿Qué es nutrición? Muchos de ustedes lo sabrán. La nutrición es un proceso indispensable para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Cuando el cuerpo humano no está nutrido correctamente, su funcionamiento no es el funcionamiento adecuado. No está funcionando al 100%, no está funcionando correctamente, no está funcionando, como lo dice esta palabra, óptimamente. Y por eso la nutrición es importante. La nutrición es importante para tener un sistema saludable, para tener también un sistema de defensa, el sistema inmune de uno saludable. La nutrición es importante. La Biblia dice que el espíritu humano se va renovando de día en día, se va nutriendo de día en día. ¿Qué significa nutrir? ¿Cómo el diccionario define la palabra nutrir? El diccionario define la palabra nutrir como proporcionar a un organismo vivo, las sustancias que necesita para realizar sus funciones. Lo repito, proporcionar a un organismo vivo las sustancias que necesita para realizar sus funciones. En otras palabras, nutrir tiene que ver con fortalecer. Nutrir tiene que ver con vigorizar. ¿Cuál es la palabra contraria a nutrir? Es la palabra desnutrición. Desnutrición. ¿Qué significa desnutrición? Porque necesitamos saber lo que es nutrir y lo que es estar nutrido y lo que es estar desnutrido. Desnutrición, de acuerdo al diccionario, significa degeneración o debilitamiento del organismo por una nutrición insuficiente o inadecuada. De otra manera, cuando hablamos de desnutrición, hablamos de deficiencia. Hay una deficiencia en el cuerpo de esa persona, mientras que el que está nutrido está funcionando óptimamente. La nutrición del cuerpo es importante e indispensable. Igualmente, la nutrición del espíritu humano es indispensable. La mayor cantidad de gente le prestan atención únicamente al cuerpo, a lo exterior, pero no, como creyentes no le prestan atención al espíritu de esa persona, al espíritu de esa persona, lo que el espíritu de esa persona puede mostrarle. La nutrición es muy importante, porque el verdadero yo, lo he enseñado muchas veces, solo lo digo para repasar nuevamente esto. El verdadero yo se encuentra dentro de nosotros. Dentro de nosotros está el verdadero yo. Ustedes saben, el ser humano es un ser tripartito. Cuando hablo de tripartito me refiero a que el ser humano está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es esa parte del hombre que trata con lo espiritual, con la atmósfera espiritual. Cuando nosotros percibimos a Dios es porque nuestro espíritu se está contactando con esa área, y es una señal de que nuestra alma está bastante rendida al Señor. Por lo tanto, nuestro espíritu siempre está sensible a lo que el Señor quiere hacer. Claramente el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero dice que el espíritu está dispuesto. El alma es esa parte del hombre que trata con la mente, con el razonamiento, con el poder, con lo que es lo intelectual, etcétera, etcétera. Mientras que el cuerpo es esa parte del hombre que tiene que ver con lo físico. El cuerpo
no es otra cosa más que el vehículo que nuestro espíritu y nuestra alma necesita para funcionar en este mundo. Para eso es el cuerpo, para que nosotros podamos funcionar en este mundo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual hay muchos creyentes que padecen de desnutrición espiritual? Usted los puede ver muy saludables por fuera, los puede ver muy rellenitos, pero espiritualmente están bien desnutridos. Espiritualmente tienen una deficiencia. Espiritualmente no están tomando los nutrientes necesarios para funcionar óptimamente. La razón de la desnutrición espiritual es porque hay un desbalance en la vida de esa persona. Hay una deficiencia. Se le presta gran atención al alma, se le presta gran atención al cuerpo, pero muy poca atención al espíritu. Y cuando estoy hablando de espíritu, de nutrir el espíritu, no estoy hablando del Espíritu de Dios, no estoy hablando del Espíritu Santo, me refiero al espíritu del hombre. Amén, iglesia. Porque el hombre, el ser humano, tiene alma, cuerpo y espíritu. Y es cuando una persona está en una relación armonizante con Dios, es porque el espíritu humano está ganando más sobre el alma. Cuando una persona no tiene una relación buena con Dios, es porque el alma está ganando sobre el espíritu, y por lo tanto la persona no puede perseguir aquello que Dios quiere hacer en su vida. ¿Qué pasa si una persona no nutre su espíritu? Varias cosas similares a lo que le puede pasar a una persona que no nutra correctamente su cuerpo. Pero espiritualmente, si no nutres tu espíritu, vas a ser un bebé espiritual toda la vida. Vas a ser un bebé espiritual toda la vida. Toda la vida vas a ser un bebé espiritual. Y vas a andar viendo las cosas de una manera, recuerde, inadecuada. Recuerde que los años dentro del cristianismo no son necesariamente sinónimo de madurez. Años dentro del cristianismo lo único que indica es cuántos años lleva esa persona, ese hombre o esa mujer siendo cristiano o cristiana. Pero no es eso lo que madura a una persona. Amén. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, iglesia? No es eso lo que le da madurez a una persona. Es la calidad de nutrición que le dé esa persona a su espíritu. Así que si tú no nutres tu espíritu, vas a ser un bebé espiritual toda la vida. ¿Qué otra cosa te va a suceder? Vas a ser controlado por tus sentidos, por tus circunstancias. Cuando una persona no nutre su espíritu, es controlado por sus sentidos, por las circunstancias, por lo que siente y por lo que no siente. Dijimos el domingo pasado que la persona que se ha tirado completamente y se ha dado completamente al abandono de decirle al Señor, lo rindo todo a ti, esa persona ya dejó de sentir. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero si tú no nutres tu espíritu, entonces vas a ser controlado por tu sentido, vas a ser controlado por las circunstancias, por lo que sientes, por lo que no sientes, por lo que te dijeron, por lo que no te dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de bebés espirituales dentro de las iglesias. Y como muchos bebés espirituales solo se sienten bien cuando se les dice lo que quieren oír. Otra de las cosas, si no nutres tu espíritu, es de que no va a haber madurez. No vas a experimentar madurez. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo llamado el capítulo del amor, casi al final hay una famosa frase célebre de él que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser grande, dejé las cosas de niño. Entonces, cuando una persona no nutre su espíritu, no hay madurez. No hay madurez. La persona vive eternamente ofendido o ofendida porque no tiene
madurez. Hay algunas personas que son tan inmaduras que piensan que han sufrido más que Cristo por lo que les han hecho. Han sufrido mucho. Pero eso sabemos de que la Biblia habla de cómo uno debe experimentar pruebas, pasar por circunstancias y todo eso. Si tú no nutres tu espíritu, ya les he dicho 3 cosas. Uno va a ser un bebé espiritual toda la vida y no queremos ser bebés espirituales toda la vida, amén. Un bebé para cierto periodo de tiempo se ve bonito como bebé. Pero ya de 14, 15 años, 20 años, 35 años, 40 años, etcétera, etcétera, y sigue actuando como bebé, ya no es gracioso, es ridículo. Si una persona no nutre su espíritu, va a ser un bebé espiritual toda la vida. Le dije, lo segundo que les dije es que esa persona va a ser controlada por su sentido o por las circunstancias, sea hombre, sea mujer, sea joven, va a ser controlado por los sentidos, las circunstancias, etcétera, etcétera. Lo tercero que les he dicho es que no habrá madurez. La persona no va a experimentar madurez, y eso nos lleva también a lo número 4, de que la persona no experimentará crecimiento. Cuando no estamos experimentando crecimiento en lo espiritual, es porque no hay madurez en nosotros y por lo tanto no hay crecimiento. Y número 5, uno va a tomar decisiones basado en la condición que uno se encuentra y no en la palabra. El hombre juzga de acuerdo a su condición. Y la persona no va a tomar decisiones de acuerdo a la palabra, sino basado en su condición, basado en su circunstancia, basado en cómo esa persona se siente. Nutrir, iglesia, es darle al espíritu humano lo que necesita para funcionar óptimamente. En ese versículo 16, el apóstol Pablo, en la Nueva Traducción Viviente, dice: nuestro espíritu va renovándose cada día, renovándose cada día. Romanos 12:2 claramente habla de renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Y hemos enseñado muchas veces que uno renueva la mente y el entendimiento cuando uno presta atención a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, en el versículo 10 de Colosenses dice lo siguiente. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente siempre, o leémoslo ahí luego la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 10: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Cada uno de nosotros tenemos un nuevo ser espiritual. No le podemos, le podemos decir un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo ser espiritual hay en la vida de uno, dice, el cual se va renovando. Dice que ese ser, ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza que hemos recibido, se va renovando. ¿Cómo se va renovando? Hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Nuestra meta es ser como Cristo. Y cuando nos referimos a ser como Cristo, es tener las características que Cristo tenía. Cómo reaccionaba él con los que le ofendían, cómo reaccionaba él ante las circunstancias, cómo eran sus acciones de fe, cómo eran sus acciones de autoridad, cómo él hablaba al respecto de ciertas cosas. En la Nueva Traducción Viviente, ese versículo 10 dice de esta manera: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En una de las cartas del apóstol Pablo dice: como hijos amados, sed imitadores de Dios. Sí, nuestra meta es parecernos a Dios, es parecernos a Jesús. Esa es nuestra meta. Efesios también menciona acerca de esto en el capítulo 4, versículo 23 del libro de Efesios. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Porque aunque uno puede estar tratando de practicar
las cosas espirituales, pero hay actitudes que uno también debe de ir cambiando. Y la Nueva Traducción Viviente dice: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahora, ¿cuál sería la fórmula para nutrir el espíritu humano? Rápidamente les menciono cuatro cosas. La primera la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 de Mateo. Lo vamos a leer en la Biblia de las Américas. Mateo capítulo 4, versículo 4. Aquí se está redactando cuando el Señor Jesucristo fue tentado, y en el versículo 4 dice algo bien poderoso. O miremos el versículo 3 para que entendamos la respuesta del Señor. El versículo 3 dice: y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántos de ustedes, los que están aquí presentes y los que están viendo en línea, han escuchado esta frase? Pero usted es cristiano, ¿por qué a usted le pasa eso? Pero usted va a la iglesia, ¿por qué le está pasando eso? Pero usted va a la iglesia, ¿por qué le sucede esto? Aquí Satanás, cuando estaba tentando al Señor Jesucristo, le dice que demuestre, que pruebe que Él es hijo de Dios. Y en ningún momento nosotros debemos de estar dando prueba en el sentido de probarle a alguien que lo está tentando a uno de que uno es hijo de Dios. Claramente el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 8 del libro de los Romanos, dice que nuestro espíritu, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y si hijos, también coherederos. Habla de eso. Aquí Satanás está diciendo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es bien interesante. ¿En qué momento fue que Satanás llegó a tentar al Señor Jesucristo? Si ustedes leen el versículo 1 y el versículo 2 conmigo, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo ¿qué cosa? Hambre. Hambre aquí habla de necesidad. Cada vez que va a llegar una tentación de parte de las tinieblas a tu vida, vas a darte cuenta de algo: hay una necesidad en tu vida, hay una necesidad que necesitas llenar, hay una necesidad por la cual estás orando, hay una necesidad por la cual estás buscando a Dios, hay una necesidad. Y es en medio de esa necesidad que llega el enemigo a hablarle al Señor Jesucristo y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Como diciendo: demuestra. Vamos, tienes hambre. Tienes hambre, demuestra. Tienes hambre, demuestra que eres hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan, y cuando esas piedras se conviertan en pan, te las puedes comer y puedes llenar tu necesidad. ¿Y qué pasó con usted, hermano? Yo lo vi que usted dio una ofrenda especial y se quedó sin trabajo. No, que dicen que Dios le va a ayudar, pues. Cada vez que uno escucha gente hablándole hacia uno, yo te aseguro algo: es las mismas tinieblas hablando a través de la vida de esa persona. Aclaro, no necesariamente una persona tiene que estar endemoniada para hablar diabólicamente. ¿Sí entienden eso? ¿Sí lo entienden? Porque a veces cuando uno escucha que alguien habla de esa manera, piensan que tiene que ser poseído por el demonio y le cambia la voz y todo eso. No. El apóstol Pedro, uno de los discípulos, fue reprendido por el Señor Jesucristo, y cuando lo reprendió le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Pedro no estaba poseído, pero su manera de hablar era una forma diabólica.
Sus palabras en ese momento no estaban inspiradas por lo alto, estaban inspiradas por las mismas tinieblas. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué dijo Jesús en el versículo 4? Pero él respondiendo dijo, escrito está, diga conmigo, escrito está. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le respondió con la palabra. ¿Cuál es el primer elemento para nutrir el espíritu humano? Meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Mis amados hermanos, una cosa es leer la Biblia, otra cosa es meditar en la palabra. Que tú te tomas el tiempo para pedirle al Espíritu de Dios, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás diciendo a través de estos versículos? ¿Qué me estás diciendo a través de esta palabra? Porque la palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu. Y el espíritu humano es esa parte del hombre que se conecta con Dios. Amén. Esa es la clave. Muy importante, cuando el Señor le habló a Josué y le dio una palabra a Josué, capítulo 1, versículo 8. Todos ustedes saben esta palabra, pero por razón de aquellos que no conocen esta palabra, la vamos a leer para que miremos cuál es la referencia. Rápidamente en Josué, en el capítulo 1, versículo 8, dice de esta manera: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él. Meditar en él día y noche. Dice, meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. El prosperar aquí se está refiriendo no única y necesariamente, porque cuando la persona escucha la palabra prosperar, en lo único que piensan es en dinero. Pero aquí Dios le está diciendo a Josué: Josué, yo te he encomendado algo. Yo te he encomendado algo, yo te he dado una tarea. Hay una tarea gigantesca que tienes que llevar en mi nombre. Y José, para que tú puedas prosperar en esa actividad, para que puedas prosperar en esa tarea que te estoy dando, para que tú puedas tener éxito en lo que estoy dándote, Josué, tú tienes que meditar en mi palabra día y noche. Dice ahí claramente, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La palabra de Dios ha sido dada para desarrollar nuestra naturaleza espiritual, ese hombre nuevo, esa nueva criatura, esa nueva creación. ¿Sabes cuándo una persona comienza a ser de mucha preocupación para las tinieblas? Cuando esa persona comienza a meditar en la palabra de Dios. Repito, una cosa es leer la Biblia, otra cosa es meditar. El meditar tiene que ver con el estudio de la palabra. Amén. Miremos lo segundo. Santiago, capítulo 1 de la carta del apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 1, en el versículo 22, dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Tomen nota de algo. Aquí en la Biblia de las Américas dice claramente en ese versículo 24: pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente, no a la hora, no a los días, no a las semanas, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Saben ustedes que nosotros somos especiales? Y yo no sé si a este momento alguno de ustedes o la mayoría de ustedes ya ha comprendido por qué nosotros no debemos de tener una mentalidad de víctima. En ningún momento la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento,
refuerza o apoya esa idea o ese pensamiento de víctima. Al contrario, en el Nuevo Testamento especialmente se refuerza la idea de victoria. Se refuerza la idea de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se refuerza la idea, es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Se refuerza la idea de que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Eso es lo que se refuerza en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el segundo elemento para nutrir el espíritu humano? Practica la palabra de Dios. Practica la palabra de Dios, porque la palabra es algo que se practica, es algo que tiene poder, es algo. Isaías 55:11 dice claramente que la palabra del Señor no va a regresar a él vacía. No regresa al Señor, sino que antes de haber cumplido su propósito, antes de haber cumplido la razón por la cual Dios la envió. Cuando Dios le dio instrucciones a Josué, claramente le dijo el Señor a Josué: cuida de hacer todo lo que en él está escrito. Cuida de hacer todo lo que en él está escrito. Amén. Amén. Practica la palabra de Dios. Dile a alguien que esté a tu lado: practica la palabra de Dios. ¿Cuál es lo tercero? Ya les he dicho, número 1, meditar en la palabra de Dios. Número 2, practica la palabra de Dios. Estábamos viendo ahí en Santiago, en el versículo 22, de que no debemos de ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Y del peligro que hay de cómo una persona se olvida de qué clase de persona es. ¿Qué clase de persona es? Una cosa es levantarse uno con un sentimiento de desmotivación, y otra cosa es nutrir ese sentimiento. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Porque de pronto una persona se puede despertar y decir: bueno, no sé por qué me siento como decaído, como decaída. No sé por qué me siento un poco como que no me siento muy motivado, motivada. Pero esa persona, cuando recuerde, cada uno de nosotros tenemos conversaciones con nosotros mismos. Es más, se dice que con la persona con la que más se habla es con uno mismo. Y cuando uno está: me siento esto, siento lo otro, siento aquí, siento allá, y esto y lo otro. Pero en un momento uno debe recapacitar y decir: un momento, yo no soy esa clase de persona. Yo no soy ese tipo de persona. Yo no soy eso que siente mi cuerpo en este momento. Yo no soy eso de lo cual las circunstancias hablan en este momento. Si alguien me dice que no puedo, yo puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si alguien dice que para mí no va a haber provisión, yo puedo decir que Dios va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Si alguien puede decir: a ti nadie te ama, uno puede decir: Dios me ama, soy especial para Dios. Es uno el que tiene que hablar a su cuerpo y nutrirlo, a su espíritu y nutrirlo. Pero en la medida en que tú continúes alimentando ese sentimiento, alimentando ese sentir, aquello va a ir creciendo, se va a ir haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y va a controlarte. Hay personas que dicen: no, es que no sé por qué a mí la gente me rechaza. Y entre más alimenten ese sentir, más rechazo experimenta. ¿Por qué? Porque hay una ley física que también es parte de lo que gobierna en este mundo. Y esta ley se llama la ley de la atracción. Yo atraigo todo aquello en lo cual mi pensamiento dominante es el que controla mi vida. Practiquemos la palabra de Dios. Ustedes se dan cuenta de la importancia de tener la palabra de Dios en el espíritu al momento de una batalla. ¿Sí ven la importancia de eso, iglesia? ¿Se dan cuenta de la importancia de tener la palabra de Dios arraigada en el espíritu de uno? Y qué diferencia es que haya gente orando por ti cuando estás pasando por una enfermedad, pero a la vez tú estás bien fortalecido, arraigado en la palabra. Y tú puedes batallar de una forma diferente.
y tú sabes rechazar lo que tienes que rechazar, y tú sabes lo que la palabra dice respecto a tu persona, y tú sabes que hay un propósito, que hay una razón sobre tu vida. Muy importante. Y esto me lleva a lo tercero. Juan capítulo 6, en el versículo, déjeme lo confirmo, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Noten ustedes, vamos a ver que se proyecte eso. Dice ahí claramente el Espíritu. Y si ustedes se dan cuenta, ahí la palabra Espíritu aparece con una E mayúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al Espíritu de Dios. Y dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecho. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras, dice el Señor, que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Qué es lo tercero que uno debe de hacer? Darle el primer lugar a la palabra de Dios. Digan fuertemente, la palabra de Dios es lo primero. Dale el primer lugar a la palabra de Dios. Ella nos ayuda en las decisiones. ¿Cómo la palabra de Dios nos puede ayudar a cada uno de nosotros en las decisiones? Si ustedes se dan cuenta, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu. Yo quiero que sepan eso, la palabra, la Biblia, ya la tengas físicamente o en forma digital, y cuando tú meditas en ella y dejas que la palabra entre a tu corazón, esa palabra tiene el poder de penetrar hasta la división del alma y del espíritu. La palabra tiene el poder de dividir esos dos, de separar esos dos, el alma del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa. Dice que la palabra es poderosa, ¿para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo. Si la mayoría de cristianos tomáramos decisiones importantes en la vida basados en la palabra de Dios, tendríamos más perseverancia, más permanencia. Porque si alguien toma decisiones basadas en sus emociones, obviamente las emociones son bien, como se dice, varían. Hoy emocionalmente nos podemos sentir aquí arriba, mañana nos podemos sentir aquí abajo, y las emociones son bien fluctuantes, y no hay nada peor que uno basar su vida, especialmente la vida cristiana, en las emociones. No me malinterprete. No estoy diciendo que no debemos de ser emocionales. Las emociones fueron dadas por Dios para manifestarlas delante de Dios, para alabarle con alegría, para adorarle con alegría, para exaltar al Señor, para adorar al Señor, para quebrantarnos delante de Él, para mostrar que dentro de nosotros hay una fuente de agua viva. Pero nunca en las Escrituras vamos a encontrar versículos que digan de esta manera: porque los que son guiados por sus emociones, los tales son hijos de Dios. No, la Biblia dice: los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Démosle el primer lugar a la palabra, porque la palabra puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lo último, diga conmigo, lo último. Proverbios capítulo 20. Proverbios 20. Versículo 27. Aquí les he estado dando la fórmula para nutrir el espíritu humano,
Háganse cuenta como cuando alguien le recomienda: mire, tome esta vitamina, tome esto, tome lo otro, le va a ayudar a nutrirse mejor, come estos alimentos. Espiritualmente, eso es lo que estoy haciendo con cada uno de ustedes. Le estoy dando la fórmula para nutrir el espíritu humano. Dice Proverbios 20:27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Noten ustedes que la palabra espíritu hoy ahora aparece ¿en qué? En minúscula, porque está hablando del espíritu del hombre. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. Ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, versículo 27: la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. La Nueva Versión Internacional dice: el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más escóndito del ser. Hay una versión en inglés muy buena, la versión amplificada. La versión amplificada, traducida al español, ese versículo 27 diría de esta manera: el espíritu del hombre, ese factor de la personalidad humana que procede inmediatamente de Dios, es la lámpara del Señor que escudriña todas sus entrañas. Tremendo como dice en esa versión. El espíritu del hombre, ese factor de la personalidad humana que procede inmediatamente de Dios. Lo cuarto para nutrir el espíritu humano es obedecer la voz de tu espíritu. ¿Por qué esto está en cuarto lugar? ¿Por qué esto no lo puse en primer lugar? Hay una razón muy específica. Si una persona es inmadura, no va a comprender correctamente lo que su espíritu humano, que está en buena relación con Dios, le está diciendo en ese momento. En otras palabras, uno llega a este nivel. ¿Cómo ha sido este nivel? Número 1, meditar en la palabra de Dios. Número 2, practicar la palabra de Dios. Número 3, darle el primer lugar a la palabra de Dios. Noten ese proceso. Meditar en la palabra de Dios. Una persona comienza a meditar en la escritura, comienza a meditar en la palabra. Después esa meditación la pone en práctica. Comienza a practicar esa palabra en la cual estaba meditando. Después esa persona se da cuenta de algo muy importante: tiene que darle el primer lugar a la palabra de Dios en su vida. Ante toda situación, ante toda circunstancia, el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le da el primer lugar a la palabra de Dios. Entonces nuestro espíritu habrá sido entrenado a caminar en armonía con Dios y su palabra. Amén. A caminar en armonía con Dios en su palabra, y entonces va a haber resultados en la vida de cada uno de nosotros. Si tú verdaderamente quieres nutrir tu espíritu, y si tú verdaderamente no quieres padecer de desnutrición, de esa degeneración, ese debilitamiento, esa deficiencia en el cuerpo que lo puede llevar a uno a enfermarse, a debilitarse, a no tener fuerzas para luchar con cosas, o ser susceptible fácilmente a cualquier enfermedad. ¿Qué es lo que debe hacer entonces uno? Nutrir el cuerpo. ¿Qué es lo que dijimos que es el cuerpo? Proporcionar a un organismo esos elementos necesarios. Y en nuestra vida espiritual, número 1, meditar en la palabra de Dios. Yo te digo algo: ¿quieres avanzar espiritualmente? ¿Verdaderamente quieres avanzar espiritualmente? Tienes que meditar en la palabra de Dios. ¿Quieres crecer? Una vez que has meditado en la palabra de Dios, tienes que practicar la palabra de Dios. ¿Quieres lograr grandes cosas? Tienes que darle el primer lugar a la palabra de Dios. Ante la circunstancia, ante tus estados de ánimo, ante tu sentido, ante tus emociones, etcétera, etcétera, tienes que darle la prioridad, el primer lugar a la palabra de Dios. Entonces uno aprende a obedecer la voz del
Espíritu. Cuando el Espíritu está hablando a la vida de uno. Hoy en este momento yo no tengo tiempo para mencionar algunas cosas, no tenemos el tiempo suficiente, pero en ese versículo 27 dice: la lámpara del Señor, lo leo en la Biblia de las Américas, es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Hay veces que la persona dice: no, que el Espíritu de Dios me dijo esto, y tal vez no es el Espíritu de Dios, tal vez es el espíritu de esa persona que le está hablando, le está indicando. Recuerden algo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y solamente cuando uno ha logrado entrenar el espíritu y caminar en ese nivel es cuando uno aprende a escuchar correctamente la voz del Señor. Porque si uno no ha aprendido a escuchar correctamente la voz del Señor, por eso fue lo tercero, darle prioridad a la palabra de Dios, donde la palabra de Dios separa el alma del espíritu y es poderosa para discernir las intenciones y los pensamientos. Es poderosa para discernir eso. Y si uno tomara en cuenta eso, uno sería una persona de mucha edificación y de mucha ayuda. Pónganse en pie por un momento.